que hice un pequeño resumen, bueno, una explicación más detallada sobre puse aquí segunda perspectiva del espacio tangente, ¿no? Un poco más ordenado. Hemos visto que todo tiene que ver en torno a una curva, ¿no? Entonces la curva ya la habíamos definido, así que era una función que mandaba un intervalo a la variedad. O sea, estamos parametrizando la curva dentro de la variedad, ¿no? O sea, es una función en el cual el primer extremo del intervalo lo manda al punto de inicio de mi curva, y el punto final, ¿sí?, de la curva, o del intervalo, o sea, el extremo, ¿sí?, me lo manda al punto final, ¿sí? Aquí ya está, como aquí está escrito, ¿no? ¿Sí? Bueno, A y B, ¿no? Y la phi evaluada en el punto Q, en este caso, bueno, en el punto, le puse aquí P y Q, lo voy a borrar, pues, Q dentro del intervalo y P el punto en la curva, ¿no? Si yo evalúo phi en Q, me da el punto medio, ¿no? Hay veces que esta Q es cero, ¿no? De hecho, en muchos resultados que vamos a estar observando, el punto medio es el origen, ¿sí? Entonces, con esta definición, ¿sí?, también decimos que esta sigma es una función continua diferenciable, ¿no? Es una función suave sobre la variedad. Entonces, después de esto, les había comentado que yo tengo dos curvas, que dice una definición que dos curvas, sigma 1 y sigma 2, son tangentes en un punto P sobre M si sigma 1 evaluado en 0 es igual a sigma 2 igualado en 0 es igual al punto P. O sea, si yo tengo dos curvas y esas dos curvas evaluadas en el punto 0 me da el mismo punto P, ¿no? Esa es la primera condición. Y ahora dice que para algún sistema de coordenadas local, ¿sí? O sea, ya visto en Rn, ¿sí?, dos curvas son tangentes en R si las derivadas son las mismas, ¿no? ¿Sí? Si la derivada de la curva 1 es igual a la derivada de la curva 2, ¿no? Para cualquier sistema para cualquier coordenada, ¿no? Sí, de hecho está dentro del sistema de coordenadas local. Sí, ahora esta igualdad, ¿sí?, que escribí aquí me ayuda para entender la definición de espacio tangente, ¿no? ¿Qué pasa si yo agrupo? ¿Qué pasa si yo agrupo todas estas curvas, ¿sí?, todas esas funciones, las agrupo en un conjunto, ¿sí? Ese conjunto le llamo conjunto KP, o sea, el conjunto de todas las funciones de este estilo, ¿no? ¿Sí? De todas las curvas que cumplan esta condición, que sigma en 0 sea el punto P, ¿sí? Bueno, ya las agrupé, ¿no? Entonces, hay un espacio, ¿sí?, que se ve en álgebra, que se llama el espacio cociente, ¿sí? Pues le puse aquí espacio cociente. El espacio cociente es un espacio vectorial, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un espacio vectorial, puede ser un grupo cociente, un anillo cociente, un módulo cociente, ¿no? En este caso estamos hablando de espacio cociente, ¿no? Es la categoría con la que nos estamos topando, ¿no? ¿Sí? Un espacio cociente es el espacio de clases de equivalencia, ¿sí? De clases. Es como
por ejemplo, cuando ustedes están en su cuarto, ¿sí? Y tienen un montón de ropa desordenada, ¿sí? Ahí siempre hay una silla en el cuarto, ¿no? Pues esa silla tiene toda la ropa, ¿no? Que se ponen o que dejan o que se mezcla luego con la ropa limpia, ¿no? Entonces, que ustedes pueden identificar porque tienen el olfato, yo no tengo olfato. Desgraciadamente yo no tengo olfato, entonces ni modo, ¿no? Se puede confundir a veces, ¿no? Entonces, la ropa está toda desordenada, ¿sí? ¿Y qué hacen ustedes? Mediante una relación de equivalencia, o sea, yo relaciono calcetas con calcetas, ¿ah? Estoy dentro de la misma semántica, o sea, dentro del conjunto ropa, ¿sí? Yo puedo crear relaciones de equivalencia, ¿sí? Con respecto a cierta característica, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir la calceta C relaciona con la calceta, ¿no? Calceta rosa con calceta verde, ¿no? Entonces, el espacio cociente del conjunto de la ropa, módulo, alguna relación de equivalencia, ¿sí? Es el grupo de todas las clases, o el conjunto de todas las clases. En este caso, en el ejemplo de la ropa, pues el conjunto cociente sería el ropero, ¿no? Que me está separando la ropa en clases. Me la separa en clases de equivalencia, ¿sí? Hay un cajón para calcetas, hay un cajón para calzones, hay un cajón para blusas, hay un cajón para no sé, X ropa, ¿no? Sí, pero está separada por clases, ¿sí? Cada clase, el miembro de la clase son elementos que tienen una relación entre sí. Y por ejemplo, la clase blusa es porque hay elementos que se relacionan por la forma de la blusa, ¿no? O la estructura de la blusa, ¿no? Están relacionadas, ¿sí? Y caben dentro de esa clase. Entonces, el ropero o el closet o la gaveta es como si fuera el conjunto cociente, y es el conjunto de todas las clases, con la propiedad de que las clases son disjuntas a pares, o sea, la clase A intersección la clase B es el vacío, ¿sí? O sea, una clase con otra clase no tienen que tener términos en común, ¿sí? Pero eso sí, la unión de todas las clases, ¿sí? La unión de todas las clases me tiene que dar el espacio total, ¿sí? Otro ejemplo de conjunto cociente es el conjunto cociente de los enteros, módulo, una relación de equivalencia que se llama congruencia, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a poner aquí, los enteros, módulo, una relación de equivalencia, ¿no? De esta relación de equivalencia es, yo tengo un entero A, un entero B, y este entero A con este entero B se relacionan con respecto a una operación que se llama congruencia, módulo n, ¿sí? O sea, esta relación significa que n divide a A menos B, ¿sí? Entonces, todos los números enteros que cumplan esta relación, o sea, que n los divida a su resta, ¿sí? Me van a crear una clase, ¿sí? Una clase de equivalencia. Entonces, si esta n que acabo de decir fuera el número 2, ¿sí? Pues el conjunto cociente, o sea, el ropero, va a tener solamente dos clases, la clase del 0 y la clase del 1. La clase del 0 es la clase de los pares y la clase del 1 es la clase de los impares. Entonces ya estoy clasificando los enteros en dos clases, dependiendo la divisibilidad de sus números, ¿sí? Entonces, la clase del 0 no tiene, la clase del 0 intersección la clase del 1 es vacía, porque los pares no tienen nada que ver con los impares. O sea, los pares, ¿cuáles son? El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Y los impares cuáles son? El 1, el 3, el 5, el 7, ¿sí? Si se dan cuenta, cada elemento de la clase, por ejemplo, la clase del 0, que es 0, 1, 2, es 0, 2, 4 y 6, cumplen esta congruencia, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, si yo resto 2 con el 6, ¿cuánto me da?
Si yo resto 2 menos 6, 2 menos 6, ¿cuánto me da? Me da 4, ¿no? ¿Sí? Y esta n, que es 2, divide a 4, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que se está cumpliendo esa congruencia. ¿Ah? O sea, los miembros de la clase están relacionados módulo esta operación, que es la operación A congruente con B módulo n es equivalente a que n divida A menos B. ¿Sí? Entonces cumple esta condición. ¿Sí? Eso es en torno a los números. ¿Sí? En torno a los números. Ahora, en torno a estas funciones, ¿sí? El espacio cociente de todas las funciones que están dentro de KP módulo una relación de equivalencia, o sea, el ropero, ¿sí? El ropero que contiene todas las clases, todas las gavetas, es a lo que le llamamos espacio tangente, ¿sí? El espacio tangente es el conjunto de clases de equivalencia de estas curvas. ¿Cuál es la relación que cumple, la relación de equivalencia que cumplen estas curvas? Bueno, en el ropero, con la ropa es la forma, ¿no? Para hacer una calceta, ¿no? Calceta con calceta se relacionan, ¿no? Por ser calcetas, ¿no? En los números, la clase del 0 tiene al número 2 y al número 6. El 2 y el 6 se relacionan porque cumplen esta relación, que el 2 los divide, ¿no? 2 divide a la resta. Ahora aquí, si yo me voy al ropero, que es el espacio tangente, ¿sí? El ropero 1, la gaveta al cajón 1, que es una curva sigma 1, ¿sí? Y yo tengo otro cajón que tiene que ver con otra clase de equivalencia, otra clase sigma 2 o sigma i, lo que sea, ¿sí? La relación de equivalencia es que la derivada sea la misma en el mismo punto, ¿sí? Aquí está, miren. El espacio tangente a P coincide con el espacio cociente de KP con este simbolito que se llama relación de equivalencia entre curvas. ¿Qué significa esta relación de equivalencia? Que la derivada de sigma 1 en 0 coincida con la derivada de sigma 2 en 0. ¿Sí? O sea, lo que dibujé la vez pasada, bueno, aquí ya lo ordené bien, lo que dibujé la vez pasada. ¿Sí? Que era lo que le llamábamos anclaje, ¿no? ¿Sí? El anclaje de curvas. ¿Sí? Una curva va a ser equivalente a otra, ¿sí? Sí, solamente si la derivada coincide en un punto, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo tener un montón de curvas, ¿sí? Por aquí volando, pero únicamente las curvas que se juntan en un punto y donde su derivada sea la misma, ¿sí? Son las que van a entrar dentro de este conjunto. ¿Sí? Aquí está. O sea, esta definición es esta. ¿Sí? Es esta que está aquí, ¿no? Entonces, el espacio tangente es el espacio, ¿sí?, que contiene clases de equivalencia, o sea, curvas que cumplan esta condición, ¿sí?, que su derivada sea la misma. ¿Sí? Entonces, los objetos que contiene ese espacio tangente, sí son clases de equivalencia, pero los objetos en realidad que contiene se llaman vectores tangente. ¿Sí? Y los vectores tangentes son objetos que ustedes vieron en cálculo, ¿no? En cálculo diferencial, en cálculo vectorial, incluso en física. ¿Sí? ¿Cómo describe las ecuaciones de Newton, por ejemplo? ¿Cómo describes el lagrangiano para sistemas dinámicos? ¿Sí? ¿Cómo describes objetos de la física moderna? Pues los puedo describir por medio de vectores tangente. ¿Sí? Entonces, aquí la definición que di la vez pasada, aquí la vuelvo a retomar, ¿sí?, que dice, se llama vector tangente de M en P a cualquier operador R lineal, ¿sí?, que cumpla esta condición. O sea,
esta función manda funciones continuas diferenciales a R, ¿sí? Y satisface esta propiedad, miren, es B evaluada en el producto de dos funciones suaves es igual a f de p por v de g más g de p por v de f, ¿no? Que es la regla de Leibniz, ¿no? Es la regla de Leibniz. ¿Sí? Sí, la regla de la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, en sí, esta función b, ¿sí? ¿Qué me dice? Ah, pues yo tengo una función f, ¿ah? Dentro de este conjunto, ¿ah? O sea, f es una función de m a r, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace v? ¿Sí? Cuando lo evalúo en f, ¿sí? V de f, ¿sí? Entonces, esta v de f ahora se va a convertir en una función, ¿sí? O sea, f manda de m a r, pero cuando f lo evalúo con v, ¿sí? Extiende la definición y me dice, esto ya es una función que manda de c infinito a los reales, ¿sí? Con la condición de que este operador sea lineal, ¿sí? Y este operador, ¿a dónde me lo manda? ¿Cuál es la imagen de esta función? Pues es los reales, ¿no? Como me manda a los reales, por eso se dice que es R lineal, porque esta función me lo manda a los reales, pero además esta función es lineal. ¿Por qué digo que es lineal? ¿Sí? Porque si yo tengo f y g en el espacio de funciones continuas y diferenciables, ¿sí? Y gamma 1, gamma 2 en R, ¿sí? Pues la evaluación de v de gamma 1f más gamma 2f, ¿sí? Es igual a gamma 1 bf más gamma 2 b por g, es g. ¿Sí? G. ¿Sí? Ahí está. Por eso se dice que es lineal. ¿Sí? Porque es aditivo, pero también es homogéneo, ¿no? O sea, puedo separar las constantes, las separo de la v, ¿sí? Y la función v evaluada en la suma es igual a la suma de las v's, ¿sí? Entonces, ahorita no me quiero precipitar a llamarle v, ¿sí? Esta v, ahorita le llamo vector tangente, pero cuando se está estudiando las unoformas y las p-formas, las formas diferenciables, a esta cosa le decimos derivación. ¿Sí? Entonces ahorita le voy a poner entre comillas, ¿sí? Es una derivación. Sí, es algo que ustedes ya vieron en cálculo, ¿no? Una derivación ¿qué es? Es un mapeo lineal, ¿sí? Es un mapeo lineal entre curvas, ¿no? ¿Sí? Es un mapeo lineal entre curvas. Entonces, eso significa una derivación. ¿Sí? Entonces, otra cuestión que habíamos visto, ¿sí? Antes de continuar, ¿sí se entiende más o menos lo que estoy diciendo? O sea, ¿sí ven que esta v es como si fuera una derivada? Más o menos. Sí, es una derivada, ¿no? No se espanten, es una vil derivada, ¿no? Sí, nada más que lo estamos extendiendo a espacios más complicados, ¿no? O sea, variedades, superficies, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan de las superficies, es cómo voy a derivar. Aquí la cuestión es lo que les había comentado, ¿no? O sea, yo estoy en una esfera con otra forma extraña y es, bueno, con el mapeo
con la representación local, ¿sí? Puntos y vecindades de la esfera o de la forma extraña los rebajo a Rn, ¿sí? Entonces ya estoy en Rn, entonces ya en Rn puedo aplicar libremente las reglas de derivación, ¿sí? Entonces es algo similar. Ajá. Es algo similar, o sea, esta v es una función que manda de las funciones continuas en variedades, me lo manda a los reales, ¿sí? Entonces esta v es una derivación, es la derivada, ¿sí? Es la derivada. Sí, es una derivada vil y corriente, ¿no? ¿Sí, muchachos? Entonces, la vez pasada, ¿sí? Habíamos dicho que... Permítanme. Ahorita respiren tranquilamente. Esta función v, ¿sí?, aplicada a curvas o funciones suaves, a veces como que la definición, ¿sí?, tiene que ver con un objeto que también ustedes vieron. ¿Se acuerdan de la derivada direccional? O la famosa derivada direccional. No, profe. ¿No? ¿Nunca vieron derivadas direccionales? ¿Dónde se supone que lo vimos? En vectorial. Cálculo 2. O sea, fíjense, vamos a ver cómo esta v, ¿sí? Esta v que estamos viendo aquí más o menos se parece a algo conocido. Entonces aquí vamos a poner algo conocido, ¿sí? Para no espantar a la gente. Fíjense. Yo tengo una función f, ajá, que manda abiertos o regiones omega contenidas en R3 a R, ¿no? Dices, bueno, tengo una función de R3 a R. Si se fijan bien, esta omega en R3, imagínense que es la M, la variedad, ¿sí?, una superficie. Ajá. Ahí está. De M a R. ¿Sí? Yo tengo una función de este estilo, ¿no? ¿Sí? F continua diferenciable, ¿sí? Y sea un punto P en omega, ¿no? Un punto P en mi superficie o en mi variedad, ¿no? ¿Sí? Y sí, un vector unitario. ¿Sí? Con la definición de vector unitario que ustedes conocen, ¿no? ¿Sí? O sea, un vector unitario, acuérdense que es un vector con norma 1, ¿no? O sea, la norma de este vector es 1, ¿no? ¿Sí? Incluso este vector unitario lo podemos hacer coincidir con la base canónica, ¿no? E1, E2, E3, ¿no? E1 es 1,0,0, E2 es 0,1,0 y E3 es 0,0,1, ¿sí? Si yo saco la norma de este vector, pues la norma es 1, ¿no? ¿Sí? Si yo obtengo la norma de este vector es 1. Si yo saco la norma de este vector, también es 1. Y si yo saco la norma de este vector es 1, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo tener vectores de este estilo, ¿no? Son unitarios. Entonces, sea f una función continua, sea un punto p en omega, o sea, p en mi variedad, ¿sí?, y sea z un vector unitario, ¿no? O sea, que la norma sea 1. ¿Sí? Entonces, la línea que pasa por P
con dirección a Z, ¿sí?, tiene la siguiente ecuación paramétrica. La siguiente ecuación paramétrica. O sea, gamma de t, ¿sí?, es el parámetro, ¿no?, es igual a P más T por Z, ¿sí? Esta gamma, hagan de cuenta que esta gamma es como esta, ¿sí? Esta gamma es una ecuación paramétrica, ¿no?, de una curva, ¿sí? Entonces, gamma de t es P más T por Z, ¿sí? Es una línea que pasa por P con dirección a Z. Tiene esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasa si yo evalúo gamma en 0? Solo queda la P, ¿no? Bueno, el punto. Solo queda P, el punto, ¿no? El punto P, el punto principal, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo derivo gamma? Bueno, y T lo evalúo en 0. ¿Qué me queda como resultado? Me queda nada más Z, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo derivo esta función? Pues esta P es constante, se va a 0 y me queda nada más la derivada de T por Z es 1 y me queda nada más Z, ¿no? Y solamente me queda este punto. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ¿qué pasa si yo evalúo F en gamma de T? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo evalúo F en la curva? Pues esto va a ser igual a F de P más T por Z, ¿sí? Tengo esta expresión. Entonces, aquí más o menos para que tengan la certeza de por qué cuando yo definí el vector tangente, porque había derivadas parciales, ¿sí? Viene de este análisis, ¿sí? Dice, si yo derivo con respecto al parámetro t, ¿sí?, en este caso puede ser el tiempo, f compuesto con gamma, ¿sí?, de t, ¿esto a qué va a ser igual? Por la regla de la cadena, esto va a ser igual al gradiente de f, ¿sí?, al gradiente de f, es un producto punto, un producto escalar, es el gradiente de f por la derivada de gamma con respecto al tiempo, ¿sí? Es por la regla de la cadena, ¿sí? Esto es por la regla de la cadena, ¿sí? Regla de la cadena, o sea, la derivada con respecto a t de f evaluado en gamma depende de t, pero f es una función vectorial, ¿no? Es una función con ciertos componentes. Entonces, la derivada de f compuesto con gamma va a ser igual al gradiente de f multiplicado por la derivada de gamma con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta variación que se calcula, ¿sí?, esta variación que se calcula se llama derivada direccional, ¿sí? Y esta gradiente de f, ¿sí?,
es un vector que contiene la parcial de f con respecto a x1 hasta la parcial de f con respecto a xn, ¿sí? Es el gradiente, ¿no? ¿Sí? Es el gradiente de f. Es un vector que contiene derivadas parciales, ¿sí? Contiene derivadas parciales. Entonces, como ven ustedes, esta expresión, o sea, si yo multiplico esta sigma f, lo multiplico, sí, porque es un producto punto, lo multiplico por gamma punto 1 hasta gamma n punto, que voy a obtener de resultado, ¿sí? Voy a obtener la parcial de f1 con respecto a x1 por gamma 1 punto más la parcial de fn, ¿sí? Con respecto a xn por gamma n punto. Y esto es igual a la derivada con respecto a t de esta composición, ¿sí? Resulta ser que esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí también me describe un vector tangente, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos multiplicación de derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales por estos objetos, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Esto de aquí, esta expresión que ustedes vieron en cálculo vectorial, esta expresión es la misma que yo puse aquí, nada más que más complicada. Es esta que vimos la vez pasada. Tengo derivadas parciales multiplicados por A1, A2 hasta N. Resulta ser que esta A1, A2 hasta AN son estos vectores, son estas componentes. Gamma 1, gamma 2, gamma 3, hasta gamma N punto. ¿Se ve? ¿Sí? Gráficamente, ¿qué me describe esto? Pues la gradiente me está dando la dirección, ¿sí? La dirección de la curva, ¿no? ¿Sí? La dirección de esta velocidad, ¿sí? A lo largo de la curva. De hecho, si lo ven gráficamente, ¿sí? Si lo ven gráficamente, aquí yo tengo la variedad, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo la variedad. Aquí está la curva. ¿Sí? Lo que quiere decir esta expresión, o esta, es que si yo estoy aquí en el punto P, ¿sí? El punto P, aquí en el punto P se puede ver el vector tangente, que es gamma punto, ¿sí? O sea, ¿sí? Esta verde es gamma, ¿sí? Este vector es gamma punto, ¿sí? Y se puede observar que el que da la dirección, ¿sí? Es este vector perpendicular, este vector que sale, ¿sí? Y este vector que sale es el gradiente de f, ¿sí? Es el gradiente de f. ¿Sí, muchachos? O sea, el gradiente me da la dirección, ¿sí? De esa nabla f me da la dirección de la velocidad de la curva, ¿sí? Me da la dirección y me dice cómo se va a ir dirigiendo la curva a lo largo de, el vector tangente a lo largo de la curva, ¿sí? Resulta ser que los vectores tangentes siempre se van a escribir como combinación lineal de estas parciales, ¿sí? De estas parciales. Siempre se van a escribir como combinación lineal de esas parciales. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la idea. Ajá. Y en la física, o sea, ustedes pueden ver libros de física, no física de prepa, ¿no? Ni física universidad, sino física, ¿no? O sea, libros de física moderna. Que cualquier ejemplo por ejemplo, de leyes de Newton, lagrangianos, hasta la misma mecánica moderna, ¿sí?
te dicen un vector tangente se describe de esta forma, ¿sí? Se describe de esta forma. ¿Ah? Se describe como combinación lineal de esas derivadas parciales, ¿sí? Incluso cuando ustedes están viendo, por ejemplo, las leyes, la estabilidad de Lyapunov, ¿sí? Siempre les hablan de la derivada de la función de Lyapunov con respecto al tiempo. Les dicen que eso es igual a la gradiente de B transpuesta por X punto. Es la misma situación, ¿sí? Donde la gradiente de B me está dando la dirección de la energía, ¿sí? De la función de energía. ¿Sí? La dirección de la función de energía a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión que los vectores tangente a veces me describen, ¿sí? O me describen derivadas direccionales, ¿sí? Derivadas direccionales, donde todo vector tangente se escribe como combinación lineal de esas derivadas parciales, ¿sí? De hecho, yo les comentaba que, por ejemplo, en el espacio real, ¿sí? En el espacio real, ¿cuál es la base canónica? Una base canónica ortogonal, ¿no? O sea, los vectores unitarios, E1, E2 y E3, ¿no? Dice, pues qué bueno, aquí en E1, E2 y E3, ¿no? Aquí en Rn, pues los vectores unitarios o la base canónica tiene esta estructura, ¿sí? Donde E1 con E3 son ortogonales, E1 con E2 es ortogonal y E2 con E3 son ortogonales, ¿no? O sea, que el ángulo entre vectores es de 90 grados, ¿sí? Aquí todo es bonito. Pero cuando yo mando, ¿sí? Cuando yo trabajo con variedades o con otras formas extrañas, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Aquí. Aquí está una curva, ¿sí? Pues aquí, en este espacio, lo voy a llamar M, aquí en este espacio, digo, pues sí, yo tengo mi curva, ¿no? O estoy sobre la curva, y me fijo en un punto P, ¿sí? Y calculo que la velocidad de esta curva es mi vector gamma punto, ¿no? O estoy sobre ese gamma punto. Ahí está el vector velocidad, es el vector tangente a la curva, o sea, gamma punto, ¿sí? Pero este nuevo sistema de red, bueno, como otro sistema de referencias, tiene una base canónica, ¿sí? Y esa base canónica, o la nueva base canónica, ¿sí? Es esta. Es la parcial con respecto no sé, R1, ¿sí? Y esta es la parcial de R2, ¿sí? Entonces se dan cuenta, la base canónica aquí en el espacio M ya no es la misma que la base canónica en Rn, ¿sí? Incluso hasta puede diferir que sea ortogonal, ¿sí? Entonces los mecánicos o los físicos le dicen el espacio curvilíneo. Y creo lo que les había dicho la vez pasada, le llaman el espacio curvilíneo, ¿sí? Donde la nueva base canónica es la parcial de R1 hasta la parcial de Rn, ¿no? ¿Sí? O sea, la base canónica ya no va a ser, se transformo de la base canónica E1, E2 y E3, ¿sí? Esa es
este en el espacio euclidiano, ¿sí? Ahora lo estoy viendo como la nueva base canónica, que es la parcial de R1 hasta la parcial de Rn, ¿sí? Entonces, esta es la base canónica de el espacio tangente, ¿sí? El espacio tangente. Entonces, como ven, se tienen bases canónicas en espacios diferentes, ¿sí? Nada más que uno quiere pensar que todos los elementos de la base sean ortogonales, ¿sí? Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque a veces la misma forma con la que yo estoy trabajando impide que la rectitud de los vectores tangente o la rectitud de esta base se conserve, ¿sí? Puede que esa rectitud se vaya perdiendo poco a poco y el espacio ya no sea ortogonal, que la base sea una base que tenga otro ángulo, ¿no? ¿Sí? Esto debido por la forma que tiene la variedad, ¿sí? La forma que tiene la superficie, ¿sí? O sea, ejemplos de ello, por ejemplo, yo quiero transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Veo cómo es la velocidad de cualquier móvil, ¿sí? de un móvil dentro del cilindro, ¿sí? Y calculo su vector tangente, ¿sí? Otro ejemplo, estoy en la esfera. Yo quiero ver cómo se mueve un móvil sobre la esfera, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo calcular su velocidad, ¿sí? Y puedo verificar, así como por deporte, verificar si la base canónica en mi espacio curvilíneo es ortogonal, ¿sí? A veces sí, a veces no, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿sí? Entonces, los físicos que estudian relatividad, ¿sí? Ya no trabajan con espacios usuales como este, ¿sí? Los físicos ya trabajan con espacios de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, para analizar los hoyos negros, esos objetos, ¿sí? Ya no utilizan espacios de este estilo, ya utilizan espacios curvilíneos, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajan, por ejemplo, con la parte de la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? O sea, es un espacio euclidiano, ¿sí? Conocido con todas las reglas de la geometría usual, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo pongo aquí un objeto, por ejemplo, la Tierra o el Sol, ¿sí? Lo voy a poner con amarillo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo aquí el Sol? ¿Qué pasa con el espacio-tiempo? ¿Sí? Aquí está bien, y de pronto se empieza a curvear, ¿no? ¿Sí? Se empieza a curvear. Entonces ya la geometría que ustedes veían aquí ya no es válida aquí, sino tienen que utilizar espacios curvilíneos, ¿sí? Los famosos espacios curvilíneos, ¿sí, muchachos? Entonces, es como que una breve explicación, ¿no? De lo que son los vectores tangente. O sea, los vectores tangente son objetos, entre comillas, son derivadas, ¿sí? Ustedes en cálculo 1 lo vieron como la derivada, la puedo ver como la recta tangente que pasa por mi función, ¿no? En un punto, ¿sí? Si estoy hablando en R2, ¿sí? Un R3 sería el plano que pasa por esa superficie, ¿no? ¿Sí? El plano tangente, ¿no? Cuando ustedes estaban en cálculo les decían calcular las ecuaciones del plano tangente que pasa por la esfera, ¿no? O calcular el plano tangente que pasa por el cilindro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes lo veían de esa forma, ¿no? ¿Sí? Calcular el plano tangente al toroide, ¿no? Etc. ¿Sí? Entonces, para que no les dé miedo, ¿sí? Un vector tangente es una derivada, ¿sí? En el sentido de variedades, es una derivada que ustedes ya conocen y ustedes han usado desde que iban en la vocacional, ¿sí?
Nada más que aquí lo estamos dando, o lo estamos escribiendo en términos generales, ¿sí? En términos generales. Entonces, para que no se asusten, ¿sí? Un vector tangente solamente es una derivada, ¿no? Muchachos, nada más que ya no en un espacio clásico como ustedes trabajaban en primero y segundo semestre, sino ahora esa concepción de derivada la estamos trasladando a espacios más complicados o a superficies, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes están modelando, por ejemplo, un dron, ¿sí? Un dron, un pibitol, ¿sí? Pues el dron no está volando nada más en un punto encerrado, ¿no? ¿Sí? El dron, ¿qué es lo que hace? Pues se mueve, o sea, hay un control en la altura, ¿sí? O sea, en la altura, en el eje Z, ¿sí? Hay un desplazamiento así, ¿no? En este caso puede ser en el eje X, ¿sí? Y hay un desplazamiento así, ¿no? En el eje Y, ¿sí? Entonces, tiene sentido analizar, por ejemplo, sistemas complejos, los drones. ¿Ah? ¿Tiene sentido analizar nada más en este movimiento? Así como está. Pues no, ¿no? O sea, uno cuando está haciendo control, control de movimiento de estas cosas, tiene que tiene que tener presente que ese dron se va a mover en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el dron? Pues el dron, además de que se mueve en X, en Y y en Z, ¿sí? Tiene otros movimientos, ¿no? Y tiene un movimiento de cabeceo, ¿ah? De cabeceo, así, ¿sí? Tiene un movimiento de este estilo, o sea, de giro, ¿sí? Hace este y este, ¿no? Y un movimiento bueno, dependiendo de sus grados de libertad, un movimiento de giro, ¿no? O puede haber cabeceo, ¿sí? Puede haber el yaw que le dicen, ¿sí? Y puede haber un movimiento de rotación que es el roll, ¿sí? Con un ángulo fin, ¿no? Entonces, el dron tiene otros movimientos más, ¿no? Que le permiten desplazarse en el espacio. ¿Ah? Pero fíjense, el dron no se está moviendo así en un cubito, ¿sí? Ahí dentro, sino que el dron se está moviendo dentro de una esfera, ¿no? ¿Sí? En este caso que es la Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra así está esférica, ¿sí? Y el dron se está moviendo, le voy a poner con sus hélices. Entonces, el dron parece ser que se está moviendo en X, Y, Z, sí, pero en realidad se está moviendo sobre la esfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, es más intuitivo, ¿sí? Trabajar sobre espacios complicados, en este caso sobre la esfera, ¿sí? Ver cómo es el movimiento de las curvas, de las trayectorias que hace el dron dentro de la esfera, y después analizarlo con mapeos, con un mapeo local, ¿sí? No le quiero poner figorro, ¿no? Esto en R2, ¿sí? Entonces F, ajá. Este es R2, y esto imaginemos que es R2, ¿no? Ah, entonces este es phi, este es sí, sí. Ah, aquí estoy en la esfera, ¿no? Entonces el dron se empieza a mover por aquí, entonces ¿qué es lo que hago? Pues en vez de, lo analizo aquí, pero yo ya conozco coordenadas locales, ¿no? O mapeos con representación local. Entonces cierro el diagrama y digo, pues esta F es F con phi inversa compuesto con, sí. Entonces esto ya me da una representación local, o sea, aquí fue en la esfera, o sea, en la Tierra,
Y con esta representación local yo puedo ver el movimiento en un mapa, en un plano, ¿sí? Y las leyes físicas que yo vaya considerando, por ejemplo, de la mecánica clásica sobre esta esfera, ya la puedo ver de manera local en un mapa y lo puedo analizar de otra forma, ¿sí? Entonces, es el estudio de la geometría. O sea, por eso era necesario, ¿sí? Decirles el estudio de la geometría diferencial, ¿sí? Porque en realidad es así como se analizan sistemas más complejos. ¿Sí, muchachos? Entonces, cuando ustedes estén trabajando, como con Yair, con el profe Yair, que estén trabajando drones y esas cosas, que él trabaja con drones, ¿sí? Pues ustedes ya más o menos se van a dar cuenta cómo va a ser ese movimiento del dron, ¿sí? Y todos los grados de libertad que tiene el dron para poderse mover tanto en altura, ¿sí? Como en X, como en Y, no solamente aquí, sino que cómo se va a mover el dron, está en mi sistema de referencias, cómo el dron se va a mover en el espacio, ¿sí? Cómo el dron se va a mover en el espacio. Entonces, por eso es igual, como les digo, no es para molestarlos, ni para hacerlos sufrir, ni para que digan, este güey está loco y nos está enseñando cosas que se ven en posgrado. Que creo que sí lo piensan, ¿no? Es decir, este güey nos está enseñando cosas que no se ven en la licenciatura, este güey ha de creer que estamos en SFEM, ¿sí? Pero no. La verdad sí, pero la verdad no, ¿no? O sea, es para que comprendan perfectamente, ¿sí? El estudio de los sistemas dinámicos, ¿sí? ¿Sí, chavos? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces, sí, o sea, la gente que se quiera dedicar al estudio aeroespacial y todo eso, pues se tiene que enfrentar con todo esto, ¿no? Son los que estudian, por ejemplo, los que están en la NASA o así que están trabajando, que estudian sistemas de tipo aeroespacial, por ejemplo, las naves, los satélites, pues tiene que tener bien en cuenta todo ese estudio, ¿no? Sí, de la geometría. Sí, muchachos. Entonces, ya retomando, sí, retomando toda esta parte, habíamos dicho que un vector tangente, ¿sí? El vector tangente en un punto P de una función f, ¿sí? Lo estamos viendo como la sumatoria desde igual con 1 hasta n de AI, la parcial con respecto a RI de f compuesto con sí, inversa, ¿no? El valor on de x. ¿Ah? O sea, yo tengo la función f que conecta m a r, ¿no? A esta f. ¿Ah? Entonces, lo que hago con esta composición es una representación local, ¿sí? Una representación local, nada más, ¿sí? Entonces quiere decir que el vector tangente de P en F, o sea, la derivada de F, ¿sí? La derivada de F con respecto a algún punto P visto de manera local, ¿sí? Lo representamos de ese estilo. Y conecto mi combo, si no nos va a cortar aquí la inspiración. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que aquí estoy, aquí está mi variedad, por ejemplo. Está mi variedad M. ¿Sí? Aquí está R. Digamos que este es R.
está P. ¿Sí? Aquí está una vecindad. Ajá. Entonces, aquí tengo una función que conecta de M a R. Entonces, esta función es F. ¿Sí? Es F. Aquí está F de P. ¿Sí? Ahí está. Entonces, aquí está mi variedad. Tengo F y mando de F a R mediante esta función F, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora tengo mi espacio Rn. ¿Sí? Espacio Rn. Entonces, Rn. Sí, ahí está. Aquí tengo una vecindad que sube, ¿no? Y tengo una función que manda a mi variedad aquí, que es la función. Sí. Ajá. Entonces, la función que va a conectar Rn a R, ¿sí? Resulta ser la función F compuesto con, ¿sí?, inversa de manera local. Ajá. Entonces quiere decir que la derivada de F, ¿sí?, esta derivada, la estoy viendo, pero en términos locales. O sea, esta V en PDF, ¿ah?, así es como se ve arriba, ¿sí?, esta derivada. ¿Sí? Pero ¿cómo se ve abajo? O sea, ¿cómo se ve en su representación local? Ah, pues se ve como la sumatoria. Aquí se ve como la sumatoria de igual con 1 hasta n de AI, la parcial con respecto a RI de F con, ¿sí?, inversa. ¿Sí? Entonces, es el vector tangente o el vector velocidad de F en P, visto en coordenadas locales, lo veo de esta forma. ¿Sí? Lo veo así. ¿Sí, muchachos? Es lo que significa. De manera ilustrativa, ¿no? Significa que la velocidad de F, ¿sí?, la veo como de manera local de esta forma. ¿Sí? La veo de esta forma. Y esta función F, compuesto con psi inversa, es una función de Rn a R. Ajá. De Rn a R. ¿Sí? F compuesto con psi inversa es una función ya de Rn a Rn, que es como si fuera esta que puse aquí. Esta. En este caso va de R3 a R, ¿no? Sí, de Rn a R. Es una función igualdad escalar. Entonces la derivada, ¿sí?, la derivada, yo evalúo F, ¿ah?, yo evalúo F compuesto con psi inversa de una curva sigma, ¿sí?, esta que va a ser igual, pues va a ser igual al gradiente de F, ¿sí?, el gradiente de F, ¿sí?, compuesto con pi inversa, ¿sí?, así denota el producto punto, coma, la derivada de la curva, ¿sí? O bien, esto lo voy a ver como la suma desde igual con 1 hasta n, ¿sí?, de A, I,
por la parcial con respecto a raíz de f compuesto con psi inversa, ¿sí? Pero de la curva, ¿sí? Y cada componente de la derivada de sigma, ¿ah?, va a ser un componente ahí de esta expresión, ¿sí? De esta expresión. ¿Sí, muchachos? Entonces, parece extraño, pero hay que verlo de esta forma. La derivada de f en p, ¿sí?, es como se ve arriba, o sea, se ve en la variedad. Pero ¿cómo se ve de manera local? ¿Sí? Pues se ve con esa expresión, ¿sí? Se ve con esta expresión, ¿sí?, visto en coordenadas locales. ¿Sí? Visto en sus coordenadas locales. Ya vimos que cumple con la regla de la suma. O sea, el vector tangente de f más g es igual a la suma de los vectores tangentes, y si yo lo multiplico por un escalar, me separa escalares, entonces por eso es lineal, ¿no? ¿Sí? Y las parciales, la parcial con respecto a RI, o sea, el conjunto de esas parciales me crean una base canónica, pero en el espacio tangente, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Ajá. Entonces, no hay que espantarse, ¿sí? Esa B, lo único que me está diciendo es que es una derivada, ¿sí? Una derivada, pero en el sentido de superficies o en el sentido de variedades, ¿sí? Entonces, esa derivada que está ahí, ¿sí?, esa derivada al final de la historia, ¿sí?, me va a crear o me va a dar unas cosas que se llaman campos vectoriales, ¿sí? Los famosos campos vectoriales. Entonces, ahí es cuando ya vamos a estar hablando ya en nuestra materia de control, ¿sí? Campos vectoriales. Entonces, vectores de este estilo, ¿sí?, vectores tangentes de este estilo, nos van a crear o nos van a representar campos vectoriales, ¿sí? Los famosos campos vectoriales. Entonces vamos a continuar. No sé si quieran, igual porque ya se me acabó la voz. Si quieren esperar, quieren un break de 10 minutos, ¿sí?, mientras voy por agua. O ya mejor vamos a comer. ¿Dónde? Ese chavo. ¿Sí me aguantan unos 10 minutos? Sí, profe. Va. 20 si quiere. Sí, La hora si quiere. una hora mejor. Con unos 15 nada más para definir lo que es el vector, el campo vectorial. Sí, porque ahí con el campo vectorial, ahí es donde ya vamos a entrar en nuestro objeto de estudio, ¿no?, que es el espacio de estados. ¿Sí? Bueno, entonces, les doy 15 minutos mientras voy por agua y me tomo mi repan para poder continuar. ¿Va? Sale, profe, entonces 4:45. Sí. ¿Cuánto? Vale. 4:45, ¿va? Sí. Entonces los veo. A ver, Isabel, yo tengo mi función f. ¿Ah? Función f que depende de x, ¿sí? Dice, pues sí, ¿no? Esta f depende de x, ¿no? Pero yo sé que f está dada por f1 hasta fn y depende de x cada
cada función depende de x, ¿no? ¿Sí? Pero esta x es una función que depende de sus componentes, ¿no? Xn. Pero a su vez esta x está compuesta por ciertas funciones o curvas, ¿no? De φ1 hasta φn, de curvas, ¿no? Que dependen del parámetro t, ¿sí? Entonces, x1 hasta xn depende de t. Entonces, cuando yo digo la derivada de f con respecto a t por la regla de la cadena, es la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, ¿sí? ¿Sí se fijan? O sea, por la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? F depende de x, pero x depende de t. Entonces, la derivada de f con respecto a t es la derivada de f con respecto a las coordenadas de x por la derivada de x con respecto a t, ¿sí? Y eso se ve como el gradiente de f, ¿sí? Es la derivada parcial de f con respecto a cada componente, ajá, producto punto, la derivada de x con respecto al tiempo. En otras palabras, la suma desde y igual con 1 hasta n de la parcial de f con respecto a las coordenadas, ¿sí? Multiplicado por la derivada de x con respecto al tiempo, igual con respecto a sus coordenadas. Entonces, fijan que es la misma notación, ¿no? Es la misma notación, ¿sí? Entonces, por eso digo que no hay truco. Es la misma notación que han usado desde que iban en cálculo, ¿no? ¿Sí? O sea, de hecho, por eso es que luego les insisten con insisto con la regla de la cadena. O sea, la regla de la cadena que pues es una derivada con respecto a composiciones, ¿no? ¿Sí? Yo tengo el espacio B, tengo el espacio W, tengo el espacio Z, ¿no? Entonces aquí tengo F y aquí tengo G, ¿sí? Entonces la composición de B a Z es F compuesto con G, ¿sí? Entonces la derivada de la composición de F con G con respecto a T, ¿sí? Si F depende de X, o no, si F depende de G, pues sería que pues la regla de la cadena me dice la derivada de F con respecto a G es igual a la derivada de G con respecto a T, ¿sí? Esta es la regla de la cadena, ¿sí? Ustedes vieron el cálculo, entonces es la misma notación, ¿sí? Es la misma cuestión. Por eso digo que no hay truco, no hay truco, no hay miedo, ¿no? No hay susto, ¿no? Es la misma, es lo mismo que vieron en cálculo, ¿no? Por eso digo que no hay que tener miedo, ¿no? No se asusten por la notación, o sea, se ve fea, pero en realidad es lo mismo que han visto desde cálculo, ¿sí? Entonces, ya para terminar esta parte, un objeto que ya vamos voy a definir y con ese ya vamos a partir con la parte de dinámicos, ¿sí? Es el concepto de campo vectorial, ¿sí? El concepto de campo vectorial, ¿sí? Campo vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo vectorial ¿sí? Me va a definir sistemas dinámicos. Sí, dinámicos. Pues hay una relación, ¿no?, entre esas dos cosas. O sea, sistemas dinámicos, para su estudio y comprensión necesito el concepto de campo vectorial, ¿no? ¿Sí? Resulta ser que las ecuaciones diferenciales que ustedes veían en segundo semestre, en realidad son campos vectoriales, ¿sí? También les podemos decir que son formas diferenciales. Y de hecho, cuando ustedes ven
en segundo semestre, ¿se acuerdan que venían ecuaciones diferenciales de este estilo? ¿Se acuerdan? Esta era la parcial de una función f con respecto a y, parcial de f con respecto a x, con respecto a y, igual con c. ¿Se acuerdan de esas ecuaciones diferenciales? De esas sí, más o menos. Sí, que les decían exactas, ¿no? Exactas y no exactas, ¿no? Cuando ustedes estaban en segundo semestre. Esa palabra de exactas y no exactas tiene que ver con sucesiones de funtores y tiene que ver con el teorema de Poincaré. De hecho, vamos a ver el teorema de Poincaré, pero más relajado aquí, ¿no? Para que cumpla simetría. O sea, las ecuaciones son exactas y son simétricas, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales son exactas si son simétricas, ¿no? Si cumplen teoremas de simetría. Entonces, algo tan sencillo que ustedes vean en ecuaciones diferenciales describe muchas cosas en sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces, los sistemas dinámicos que estudian objetos diferenciales, ¿no? ¿Sí? Estudian objetos diferenciales para poder describir el comportamiento de objetos o sistemas en el mundo físico, ¿sí? Es por eso que es una de las primeras cosas que ven en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ecuaciones en el modelado de sistemas. En modelado de sistemas que ven, pues ven ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque son sistemas que tienen almacenamiento de energía y tienen memoria. Entonces, ¿cómo las puedo describir? No las puedo describir de otra forma más que con ecuaciones en derivadas. Ahora, cuando estoy en un espacio n-dimensional, ya no es factible utilizar ecuaciones diferenciales, sino utilizo sistemas de ecuaciones diferenciales. Resulta ser que ese sistema de ecuaciones diferenciales es un campo vectorial, ¿sí? O son ecuaciones sobre campos vectoriales. Entonces ya el estudio que ustedes trabajaron en segundo semestre ya se empieza a transformar a un estudio de campos vectoriales. Entonces voy a dar la definición de campo vectorial, ¿sí? Bueno, definición. Sea M una variedad, ¿sí? Y la parcial con respecto a x y pues parciales, una base del espacio tangente, ¿sí? Una base del espacio tangente, un campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial es definido como una asignación suave, o sea, continua y diferenciable, ¿sí? De vectores para cada punto x en M, ¿no? En este caso aquí, en vez de P, le voy a poner X para que tenga congruencia. ¿Sí? Entonces, sea M una variedad, estas parciales una base del espacio tangente, un campo vectorial es definido como un mapeo, una asignación suave de vectores para cada punto X, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a denotar?
Entonces, la notación, o notación canónica, es si yo tengo un vector tangente, ¿sí? Evaluado en f, pues lógicamente estoy mandando de vecindades de mi variedad, ¿sí? Lo mando a los reales, ¿sí? O sea, b de f es una función que manda de m a los reales, ¿sí? Esta b es continua y diferenciable, o sea, suave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo b en f y lo evalúo en x? O sea, lo evalúo en el punto x, ¿sí? Pues esto va a ser igual al vector tangente de f igual a lo de en x. Ajá. Así lo denoto, ¿sí? Entonces quiere decir que b de f en x, ¿sí? Lo estoy viendo como la suma desde igual con 1 hasta n, ¿sí? De ai en x por la parcial con respecto a xy de f. De f, ¿sí? Esto evaluado en x, ¿sí? Donde estas i's son funciones que mandan de variedad a R, son funciones suaves, ¿no? Ahí contiene diferencial, ¿sí? Entonces, un campo vectorial en sí es una asignación suave, o sea, es como si fuera igual a una derivación, ¿sí? Yo tengo una función f continua y diferenciable, entonces a esa función f le aplico v, ¿sí? Y me queda esta expresión, ¿no? Sí que es más o menos, es similar a lo que vimos las láminas pasadas, ¿no? Entonces, el campo vectorial como tal se define de esta forma. O sea, es v en x de f, o sea, v de f evaluado en x es igual a la sumatoria desde y igual con 1 hasta n de ai de x por la derivada parcial de xy evaluado en x de f. ¿Sí? Tengo esa misma expresión. ¿Sí? Cuando estemos viendo, bueno, esta expresión fea que está aquí, está media fea, ¿sí? Pero no tendría que espantar después, ¿sí? Es a lo que finalmente le vamos a decir ecuación diferencial, ¿sí? O las famosas ecuaciones diferenciales. En sí, las ecuaciones diferenciales son campos vectoriales, ¿sí? Si fijan ahí, esa expresión me va a devolver una ecuación diferencial. Entonces, las ecuaciones diferenciales en sí o los sistemas de ecuaciones diferenciales son campos vectoriales, ¿sí? Son campos vectoriales. Entonces, así yo defino el campo vectorial. Cuando vemos la parte de sistemas dinámicos, vamos a ver que esto de aquí describe, ¿sí? Ya de manera coloquial, ¿sí? En una vecindad U, ¿sí? Me está describiendo esta nube de vectores, ¿sí? ¿Sí? Esta nube de vectores, ¿sí? Y esa asignación que estoy haciendo aquí es y las curvas que pasen por estos puntos, ¿sí? Esos vectores me van a describir ecuaciones de este estilo, ¿sí? Son las ecuaciones diferenciales.
Ajá. Entonces, nuestro estudio, ¿sí?, que vamos a ver la siguiente sesión, ¿ah?, ya va a ser ahora sí sobre ecuaciones diferenciales, visto como objetos de un campo vectorial, ¿sí?, o vistos como campos vectoriales, ¿sí? Entonces, la próxima sesión, ¿sí?, ya vamos a ver campos vectoriales, pero para sistemas dinámicos. Entonces, vamos a ver cómo esta notación media fea se va a sintetizar en las ecuaciones diferenciales que ustedes conocen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Con las famosas ecuaciones diferenciales, ¿no? Chavos, entonces va a ser lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Ya a partir de aquí, ¿sí?, nosotros vamos a determinar ahora modelos matemáticos, ¿no?, modelos matemáticos, ¿no?, definidos sobre este espacio. Resulta que este espacio, ¿no?, esta vecindad sobre variedades y donde se están viendo donde hay una asignación suave de campos vectoriales, es a lo que nosotros le llamamos espacio de estado. Espacio de estado. ¿Sí? El espacio de estado de un sistema. Entonces vamos a describir eso. ¿Sí? El espacio de estados de un sistema se define como el escenario o como conjunto de vecindades donde están definidos los campos vectoriales, ¿sí?, ya sea sobre Rn o sea sobre una variedad, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a hacer un estudio, el estudio que hizo Vladimir Arnold, ¿sí?, en Moscú, hace como 30 años, ¿sí?, o 20 años, es estudiar ecuaciones diferenciales, ya no sobre planos o puntos, sino ahora ya sobre superficies o variedades. Entonces, cuando hagamos una aproximación por Taylor, vamos a ver que esa variedad puntos en la variedad se van a colapsar a un plano, ¿sí?, y es a lo que yo le llamo sistema lineal, ¿sí? Entonces, los sistemas lineales ya los conocen en parte, ¿sí?, pero van a haber ciertos resultados que nos van a dar, que nos va a proporcionar el álgebra lineal para estudiar ese tipo de sistemas, ¿sí? Ahorita es de manera muy general, ¿sí?, muy general, describir ecuaciones diferenciales, ¿sí?, y modelos matemáticos. Ahí, cuando estemos viendo esa parte, ahí es donde voy a necesitar a mis chavos de servicio para que me ayuden con el MATLAB, ¿sí?, porque ahí en el MATLAB vamos a graficar el espacio de estados, ¿sí?, de un sistema, de un péndulo. Ajá. Entonces, a partir de aquí, y a partir de este momento, ya pasamos de la geometría al estudio de la dinámica. Y aquí vamos a empezar a ver la parte de la dinámica de sistemas. ¿Chavos? Sí, profe. Entonces, les voy a poner como tarea moral, tarea para que vayan practicando a ver quién quiere pasar la próxima vez. La siguiente, fíjense. Para que lo vayan pensando, lo vayan pensando el fin de semana, ¿sí?, lo vayan pensando, lo vayan maquinando, con un café, ¿no?, no sé, ¿qué toman para inspirarse? Profe. ¿Eh? Un café, un té. Yo como soy de religión, pues no promuevo el alcohol, ¿no? Un té o un café, ¿no? Ya si ustedes quieren otra cosa, pues ya es cuestión de ustedes, ¿no? Sí. Entonces, sean las ecuaciones paramétricas.
paramétricas de la hoja superior L2 de un hiperboloide. Bien, entonces es una hipérbola, pero en 3 dimensiones, ¿no? Es X igual a R seno hiperbólico de teta coseno de phi, y igual a R seno hiperbólico de teta seno de phi, y Z R coseno hiperbólico de teta. ¿Sí? Donde phi y teta son elementos del intervalo de 0 a 2pi cruz R. Esto me va a dar mi región abierta. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, si Q, si tengo un punto Q en omega, y P es igual a phi de Q, phi de Q, ¿sí? Lo que les voy a pedir es describir un elemento Z del espacio tangente de P en la hiperboloide. ¿Sí? ¿Cómo se ve un objeto del espacio tangente de la hiperboloide? ¿Sí? Ese va a ser que la quiera hacer, ¿no? Acuérdense que un objeto en el espacio tangente lo voy a ver como la suma de las AIs por la parcial con respecto a RI, ¿no? Sí. A RI de la parametrización. ¿Sí? De igual con unas tangentes. Y acuérdense que objetos del espacio tangente los veo de esta forma, ¿no? Entonces, a partir de esas ecuaciones paramétricas, ¿sí?, de la hiperboloide, obtener una z elemento del espacio tangente, o sea, un vector tangente. ¿Cómo sería un vector tangente aquí? ¿Sí? O sea, describirlo. ¿Sí, muchachos? Entonces, a ver. Aarón, MC. Mande, profe. Dime el número del 1 al 25. El 20. ¿20? Sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cristian Guerrero. Sí, dígame. Tú vas a ser el agraciado y el afortunado ganador de ilustrarnos en resolver este problemita. No, pues ya no. Ya se ¿No? No, tú dale, tú inténtale. Dale. Si ya saben resolver uno de estos, ya en el examen se les van a se van a reír, ¿no? Van a decir, no, está bien fácil. No, si esta es la fácil, no quiero saber qué es el examen. Sí. De todas maneras, si
si tienes problemas, te echamos la mano, ¿no? Va, Sobre. pero inténtalo. Los demás también, si pueden,